Bien, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien tiene un archivo mental que le permite recitar de memoria buena parte de la historia militar de los últimos años, nos decía en la última conversación que tuvimos, que ha sido muy comentada con motivo del 4 de febrero, nos decía que era importante que habláramos de los antecedentes del 4 de febrero, de los antecedentes directos, porque por supuesto podríamos hablar de la historia militar de los 40 años anteriores al 4 de febrero y encontraríamos muchas respuestas también. Pero hay 3 o 4 asuntos que de alguna manera atraen nuestra atención en este momento. Una conversación que les indico va a ser en varias partes, la vamos a tener en varios episodios o en varios segmentos. Y por supuesto en el marco de la fecha que esta semana se conmemora, que son los hechos del 27 de febrero del año 89. Mario Iván, bienvenido. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias, Daniel, por la nueva oportunidad que me está brindando de hablar, de sacar de ese archivo mental y también material que tengo en Venezuela escondido para evitar que me allanaran una casa. No se lo pudieron llevar. Yo lo había movido antes de salir de Venezuela. Esta oportunidad que tú me das de mover el telón que han tratado de mantener muy cerrado las personas involucradas e interesadas que no se sepa, y modificar la historia. Esta conversación que hemos tenido permite ver de otra perspectiva esa historia, ver los actores que se hacen pasar por demócratas y por sensatos y sinceros en su función profesional, militar o civil, y que los ciudadanos menores de 50 años, para mi criterio, no conocen ni saben qué fue lo que ocurrió. Y cuando un país, una sociedad, un grupo de personas desconoce su historia, pierde el origen y pierde el destino también. Yo creo que la sociedad venezolana está sufriendo ese problema por una parte. Gracias por la invitación, gracias por este nuevo contacto y espero que tu audiencia críticamente, porque sí me gustaría que fuese, críticamente comente lo que aquí vamos a conversar hoy. Estoy seguro que así será. El tema va de la siguiente manera. El chavismo ha posicionado como una línea argumental o de justificación del 4 de febrero. Por supuesto, eso lo han hecho a posteriori, ¿no? El chavismo ha colocado como origen del 4 de febrero el 27 de febrero del 89. Yo creo que eso es lo fundamental. Dice que, inclusive Chávez lo decía y lo repetía, que el origen del 4 de febrero fue la indignación de los militares al ver que el pueblo había sido masacrado el 27 de febrero del año 89. Y que por esa razón ellos se alzaron, ¿no? Eso es una de las argumentaciones. Pero si del 4 de febrero se tiene un antecedente en el 27 de febrero del 89, me indicaba usted, vicealmirante, que podía tenerse también que antes del 27 de febrero, como acción organizada, porque eso no fue espontáneo y hay suficientes argumentos para así establecerlo, hay que tener en cuenta lo que fue la insubordinación del grupo Z de la Policía Metropolitana, que ocurrió antes del 27 de febrero. Correcto. Y hay que tener en cuenta la llamada Noche de los Tanques, que ocurrió el 26 de octubre del año 88, cuando, estando encargado de la presidencia, el ministro del Interior, Simón Alberto Consalvi, ante el viaje al exterior de Jaime Lucinche, se ve rodeado en la residencia donde se encontraba, en La Viñeta. Sí, La Viñeta. Se ve rodeado por unos tanques que supuestamente iban a custodiarlo porque había un riesgo y nunca se explicó qué fue lo que ocurrió allí. Pero ahora usted me ha sumado un tema que creo que es importante que lo tratemos, sobre todo con alguien que viene de la Armada, que usted también lo coloca como un antecedente de todo esto y estoy seguro que nos explicará por qué. Que es el incidente de el llamado incidente de la corbeta Caldas. Cuando la corbeta Caldas, corbeta colombiana, el 9 de agosto del año 87,
entra a aguas territoriales venezolanas en el Golfo de Venezuela y desata toda una crisis y toda una situación. Habría que empezar entonces preguntando por qué usted coloca el incidente de la corbeta Caldas como dentro de la línea del tiempo de los hechos militares que terminaron el 4 de febrero del 92. Sí, fíjate lo siguiente. Desde 1985-86, por las redes de comunicación social, por los periódicos, los medios de comunicación, hubo una actitud inicialmente no interpretada. Se pensaba que era una exposición pública de un problema fronterizo. Era la presencia de la FARC en la frontera colombo-venezolana, donde habían ocurrido incidentes y también en el río Arauca Internacional, cuando asesinaron a 10 marinos que estaban, infantes de marina también, que estaban en una draga que estaba abriendo un cauce en el río Arauca, que se estaba desviando hacia Colombia, y perdíamos territorio con ese desvío de la fuga bayonero, que se llama, así se conoce geográficamente. Y el mundo militar y el mundo político estaba cambiando de una posición institucional de las Fuerzas Armadas a una posición de apoyo partidista, clientelar, hacia las opciones de poder que figuraban en el escenario político venezolano, donde la supremacía lo llevaba, o la visión más fuerte que se percibía era la del Partido Acción Democrática. Lucinchi en el poder, primero Luis Herrera, viene Lucinchi el poder y después se perfilaba una lucha a muerte me refiero por decir lo frontal que fue, entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández. Esas confrontaciones políticas arrastraron en cierta manera al mundo militar, a los jefes militares entonces, y los de abajo pensábamos que era un error, pero no había una comunicación fluida de abajo hacia arriba que permitiese identificar para dónde llevaban la institución. En el horizonte no había el golpe militar, en el horizonte no había la influencia que tuvo Fidel Castro posteriormente, que siempre la hubo, pero era manejada diplomáticamente y como unos juegos de Fidel Castro en Venezuela con sus amigos de la izquierda radical venezolana. Más Causa R y ese sendero, bueno. El tercer camino. Tercer camino, perdón, sí, gracias. Entonces, ¿qué ocurre? Eso produjo un quiebre de la estructura de autoridad militar en la institución, donde muchos oficiales se comenzaron a desviar del cauce institucional y se fueron focalizando con las influencias negativas o conspiradoras que recomenzaban en el seno de la Academia Militar de Venezuela desde 1983 hasta el momento del cuartelazo militar de Chávez, el 3 de febrero y 4 de febrero. Ese pensamiento, vicealmirante, viene siendo el rescate de aquello que se pensaba en los tiempos de gomecistas y posgomecistas, de que eran los militares los que tenían que gobernar Venezuela, porque si no eso se convertía en un bochinche. ¿Eso comenzó de esa manera? Sí, en cierta manera sí, porque se decía que hacía falta orden, hacía falta autoridad. Mano dura. Mano dura, porque la sociedad y los militares, incitados por sectores de la sociedad, porque a mí me llamaron y a mí me invitaron y me ponían en el parabrisas de mi carro y por la puerta de mi casa, me metían papelitos y me ponían noticas que cuando nos íbamos a alzar, que hasta cuándo los militares íbamos a aceptar el juego político de ADECO-PEI, de la corrupción de los partidos, de la corrupción en general de las Fuerzas Armadas, y nos empezaron a agredir en las calles, sobre todo a los marinos, en donde estaban los marinos, que hubo una orden que saliéramos de civil, porque las agresiones en la calle hacia los marinos era fortísima. Y en ese periodo se comienza la conspiración en la Academia Militar. Durante 12 años estuvieron estos oficiales rebeldes y los jefes de ellos, porque
No se puede decir que ellos conspiraron de tenientes y capitanes y los tenientes coroneles y coroneles, jefe académico, su director y director, que eran hombres maduros, militarmente de alto grado, permitieron o fueron flexibles a ese tipo de conspiración, y cuando la cosa revienta, que no pueden manejar, dicen que es que Pérez no quiso escuchar. Y ahí hay una gran mentira, porque lo de Pérez fue en el 92, pero eso viene del 83. Son casi 9 años y 12 años en la academia, todos conspirando. Yo tengo oficiales de planta de ese entonces que me dicen, no, Carratú, el único que no conspiraba era yo. El teniente coronel Darío Lozano, que lo podía entrevistar también, porque sabe mucho de lo que ocurría en la academia en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Ese desfase institucional, esa pérdida de orientación de los oficiales jóvenes, especialmente en la academia, catequizado por Chávez y su grupo, comenzaron a crear un ambiente inestable militarmente, que los generales, por la lucha del poder, por llegar a ser simpáticos con los políticos, no se ocuparon y permitieron que eso creciera. Esa actitud de los militares, de los altos oficiales en particular, de los generales, del generalato y el almirantazgo, ¿en qué se relaciona con lo que ocurre con la corbeta Caldas? Porque la historia que nos han contado, la historia oficial venezolana, indica que en el incidente de la corbeta Caldas, el presidente de la República de la época, Jaime Lucinchi, con el respaldo de la Fuerza Armada, repelió esa acción y obligaron a que la corbeta Caldas se retirara y que Colombia y la presidencia de Virgilio Barco tuviese que aceptar la pertenencia de esas aguas a Venezuela. Esa es la historia oficial. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque la simpatía entre políticos, entre partidos y militares, porque yo parto de la siguiente premisa. Para mí, todos nosotros los venezolanos somos políticos cuando actuamos en la esfera pública y hablamos de los problemas sociales y políticos del país. Cada quien hace política de acuerdo a lo que funciona. Los partidos se organizan para orientar esa acción política del ciudadano en una democracia. ¿Qué ocurría entonces? En lugar de ocuparse del alistamiento militar, del equipamiento militar y de las acciones de la Fuerza Armada como institución de defensa, se encargaron de los cuadros políticos y comenzaron a insuflar en la Fuerza Armada simpatizantes de los jefes que estaban cuadrados con los partidos políticos. Entonces eso produjo un efecto interno de desmotivación y descuadre. Tanto es así que cuando se presenta la corbeta en el Golfo, las Fuerzas Armadas venezolanas reaccionaron en 72 horas. Demasiado tiempo para reaccionar ante la presencia de esa unidad como institución de defensa de la soberanía. La Armada a la cual yo pertenecía, yo estaba en la comandancia, director de comunicaciones, el capitán Castañeda, comandante de la corbeta de la P-14, no me acuerdo el nombre ahorita de la patrullera, en un patrullaje de rutina hacia el Golfo, hacia los Monjes, comienza a escuchar por el canal 16, que es una red de comunicación marítima obligatoria para cualquier embarcación civil o militar. Comienza a escuchar a los pescadores venezolanos que pescaban en el área del Golfo, cerca en las aguas territoriales de Colombia y Venezuela, y se pasaban algunos para Colombia, porque no tienen la ubicación geográfica correcta. Entonces comenzó a escuchar donde el comandante de la corbeta lo estaba expulsando groseramente del territorio colombiano y se metía en agua venezolana y navegaba en agua venezolana. Y así lo denunciaban los pescadores por la red del canal 16. Este oficial, comandante de la patrulla, en su misión de patrullaje rutinario un sábado, se acerca y se consigue a la corbeta en aguas nacionales y reporta. Yo estaba en la comandancia porque estábamos haciendo un seguimiento a 2 cruceros italianos que estaban atracados en el puerto de La Guaira y estaban enviando comunicaciones y tenían prohibición de utilizar esos sistemas de comunicaciones en territorio venezolano. Y como lo estaban violando, la tarea nuestra en esos días en la Armada era ubicar qué comunicación estaban enviando estos barcos de Venezuela. Y estábamos en escucha, analizando esas comunicaciones, en inteligencia y comunicaciones. Entonces aparece la Caldas reportando la
la presencia de esa corbeta, se alerta a la Armada. La Armada esa noche estaba toda en el mar. Los 3 submarinos, las 6 fragatas, los 6 patrulleros, la aviación naval, los helicópteros, todos estaban. Pero el alto mando naval no estaba en su puesto. Estaba en una hacienda de Joselo, que Joselo lo había invitado a una fiesta criolla con carne en vara y música criolla en su hacienda en San Sebastián, por ahí cerca. Joselo, el humorista. Joselo y Simón, sí, los dos. Joselo y Simón Díaz habían invitado al alto mando de la Armada a una hacienda. A una hacienda a comer parrilla y a beber whisky. Sí. Y en medio de eso ocurre el incidente de la corbeta Caldas y el alto mando de la Armada estaba parrandeando. Por allá. Y yo llamándolos por radio, porque teníamos una comunicación de radio, y no me atendían para informarles. Ellos se enteraron el domingo en la tarde cuando llegaron a la comandancia o llegaron a Caracas, que se informaron. En esas 24 horas la Armada se movilizó, pero no con un planteamiento de combate. Y nos comunicamos con la Fuerza Aérea pidiendo el apoyo aéreo para las operaciones navales si hubiesen sido necesarias. Y la Fuerza Aérea nos comunicó a la Armada que hasta que ellos no tuvieran la supremacía aérea, no podían apoyar a la Fuerza Armada o a la Fuerza de Superficie, terrestre o navales. Y la Guardia Nacional alistada para el control interno del país, que es la misión básica de la Guardia Nacional. Entonces, en ese momento tan confuso de alistamiento militar, ¿por qué no había el alistamiento militar? ¿Por qué no se respondió de inmediato? Porque los cuadros militares fueron yendo suplantados por no profesionales y líderes militares conocedores del plan operacional de la Fuerza Armada Venezolana en defensa, y colocaron a improvisados por amistades, por relaciones no profesionales militarmente hablando, por simpatías políticas, por cruce de influencias. Entonces eso fue resquebrajando a tal punto, y esto es importante que se sepa, la noche que no me acuerdo la fecha exactamente, pero la noche que la corbeta se retira, a nosotros nos reunieron en la comandancia de la Armada. Eran 20 almirantes y yo era secretario de esa reunión con el capitán Labrador Zambrano, que éramos 2 capitanes de navío que nos llevaron como secretarios. Ahí el comandante de la Armada, el almirante Alvarado Rodríguez, nos dice a todos: vamos a la guerra con Colombia. Esta noche a las 24 vamos al combate. Y necesitamos alistar las unidades de desembarco que ya estaban del otro lado de Colombia. Ya estaban allá. Entonces, que la Armada se alistó inmediatamente. Y el presidente Lucinchi ordenó eso. Pero lo ordenó no como Fuerza Armada, sino como institución armada, cada quien por su lado. Y ese es un error garrafal. La Fuerza Armada... ¿Cómo es la cosa? O sea, él le la Armada, componente. Sí, la Armada estaba por su lado, la aviación por su lado y el ejército por su lado. Es un error, mala asesoría, o en el momento no tenían, ¿cómo te digo? No tenían articulado todo el proceso de mando y comando para dirigir una operación de conflicto como estamos a punto de llegar adelante esa noche. El presidente Lucinchi le envió un mensaje directo al presidente Virgilio Barco, donde le decía: si a las 24 horas no sale la corbeta del país, íbamos al conflicto. Fueron mediadores el presidente de Argentina, creo que era Menem, no me acuerdo exactamente, sí. Y el que era presidente de la OEA, Alfonsín. El que era presidente de la OEA, Joao Baena Suárez, fueron los que mediaron y frenaron el conflicto que ya estaba declarado. ¿Qué ocurre? Yo observaba que no estábamos preparados para un efecto bélico en el país. Pero así fue. Después de eso hubo las críticas, hubo las reuniones, reconocimos, por lo menos en ciertos niveles del mando militar en la cual yo estaba en el Estado Mayor Naval, en comunicaciones, criticadas, o sea, las críticas constructivas y positivas de lo que había fallado. Lo que ocurrió, una de las máximas que hubo es que los mandos militares no estaban preparados para el comando de las unidades, porque no se habían seleccionado los más capaces
para esos cargos de mando. Igual que lo que pasa en la vida política nacional. Empiezan a llenar cajitas con cargos y cargos sin importar si la persona está equipada o no para ese cargo, y comienza la improvisación y comienza la desarticulación de las políticas públicas y en este caso políticas de defensa para el país. Esa invasión de la corbeta Caldas puso contra la pared a la Fuerza Armada Venezolana y fue una sola corbeta. Fíjese que a mí me critican mucho y no quiero hablar en la parte personal. Esa noche yo estaba, el día anterior, yo estaba de guardia en la sala de operaciones de la comandancia, en la madrugada como a las 3 de la mañana, y observo que una fragata misilística, la Brión, la F-22 Brión, está navegando paralela a la corbeta Caldas, pero a menos de 1 milla de distancia, en aguas territoriales ellos y nosotros en las nuestras. Y yo le decía al comandante de las operaciones en punto fijo, en la base de punto fijo, que era el almirante Daniels, yo le decía, ¿y por qué tienen esa fragata tan cerca? Esa corbeta dispara y hunde la fragata en ese momento y se destapa el conflicto, pero perdemos un barco importante. Ustedes se pusieron bravo conmigo porque yo estaba reclamándole al mando que yo no estaba en la posición de criticar. Y decía, mire, no es crítica, es una posición profesional de táctica naval, de operación estratégica de las fuerzas navales. Ningún barco superior escolta a un barco subalterno en ninguna parte del mundo. Ponen un buque viejo, ponen un buque sin ninguna trascendencia bélica, un remolcador, un transporte, pero no arriesgan el poder naval, en este caso, frente a un barco invasor. Así lo hacen los rusos con los americanos, así hacen los iraníes con los americanos en Golfo de Hormuz, así hacen en todas partes. No colocan barcos importantes para efectos de patrullaje y acompañamiento, que fue lo que estaba haciendo esa fragata. Ahora, o sea, aquí en este caso... Nosotros perdimos la noción, en cierta manera, de lo que era la operación conjunta. O sea que la historia oficial que revela que en efecto hubo una determinación del presidente Lucinchi, cosa que no estamos negando, pero esa determinación del presidente Lucinchi y de su gobierno, al llevarse al plano militar, de alguna manera se desordena, no hay una acción coordinada conjunta, no había un comando, porque aquí existía un comando unificado, el CUFAN, el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿No funcionaba eso? En los primeros momentos de este caso del Caldas, se articuló un comando unificado en el Ministerio de la Defensa, diferente al CUFAN. Funcionaba con el CUFAN. El CUFAN no aparecía en ese entonces, se llamaba Comando Unificado de las Fuerzas Armadas. Fue después. Y trabajaron. Pero ¿qué ocurre? Tú no puedes improvisar un Estado Mayor de la noche a la mañana, de un día para otro. Tú tienes que tener una persona dedicada a tiempo completo a manejar el alistamiento militar conjunto. Es decir, en un momento de crisis militar sale a la luz pública que teníamos un alto mando y unos generales que tenían simpatías partidistas y por eso habían llegado a los cargos, pero no eran los idóneos para un momento como este. No estaban articulados. Y puede ser que, no quiero rectificar lo que digo, pero puede ser que muchos de ellos estaban muy bien preparados, pero a la hora de concretar las acciones, ponerse de acuerdo, porque las decisiones de Estado Mayor que iban para el presidente de la República se discuten, inclusive las disidencias se escriben para que quede plasmado por qué tal persona no quiere o no recomienda esa acción. Al tomarse la decisión, todos deben acatar esa línea de dirección de mando que fue el presidente de la República que puso orden. Vamos al combate. Y fue una actitud valiente, porque no dudo que el presidente Lucinchi sabía que no estábamos preparados para un conflicto de esa magnitud. Porque era un conflicto, iba a ser corto por la intervención extranjera en mediadores, pero iba a ser muy costoso en política y en relaciones bilaterales, que era lo que había que salvar en aquel entonces y siempre. Entonces yo creo que esa Caldas fue un eslabonazo que fue desapercibido, no fue estudiado, no fue analizado en profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué entró la Caldas? Porque los colombianos sabían que estábamos en una posición relativamente baja de alistamiento y de disposición
de patrullaje naval, solamente una patrullera muy pequeña con cierto poder militar, como lo dice el capitán Castañeda en su libro o en sus relatos, pero fue una detección gracias a los pescadores que estaban siendo expulsados y perseguidos por la corbeta en el Golfo de Venezuela y también en las aguas territoriales de Colombia. Pero si se hace el balance, ¿no?, de lo que ocurrió a la vista de los hechos posteriores, no se hizo entonces el análisis de qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, no se analizó la actitud de Colombia, porque si bien es cierto que las Fuerzas Armadas colombianas tienen una experiencia de combate ya para aquel momento de 40 años en guerra contra la insurgencia interna, que le permitía tener un músculo en materia de combate, por supuesto superior al venezolano, que tenía ya varios años con la pacificación guerrillera, había cesado quizás esa sí, no era un ejército que estaba en guerra, en estado de guerra, como si no era el ejército colombiano. Nunca se analizó por qué Colombia echa para adelante y después echa para atrás, porque si habían dejado en evidencia el poco apresto operacional venezolano, quizás lo lógico hubiese sido seguir adelante con sus no sé, con sus intenciones, ¿no? Se analizó independientemente en cada fuerza. Yo participé en los análisis que se hicieron en la Armada venezolana. Se hizo en la otra fuerza, la movilización que fue terrible, mover los tanques de Valencia, Estado Carabobo, hacia la frontera. No habían vehículos para llevarlo. Creo que los empresarios grandes pusieron sus vehículos y todo su arsenal vehicular para poder llevar las tropas y llevar toda esa movilización, que no es solamente el fusil y el casco, sino que son equipos de comunicación blindados, equipos para la Fuerza Aérea, tanques transportables, etcétera, etcétera. La Fuerza Aérea lo analizó. Es importante destacar lo siguiente: Venezuela siempre, desde que yo me acuerdo como militar de Pérez Jiménez, Venezuela ha tenido o tenía una superioridad aérea y naval manifiesta y muy grande frente a las Fuerzas Armadas colombianas. Eso mantuvo siempre en un carácter disuasivo cualquier intención que hubiese salido de las autoridades políticas colombianas, en caso a los monjes y al Golfo de Venezuela, porque para ellos la mitad del Golfo es de ellos. Entonces resulta que esa obsesión y esa manera de ver el problema geopolítico regional, petróleo, vía de comunicación, la apertura al Caribe, una cantidad de cosas geopolíticas que se manejan y muchas personas estudian, conocen, se están manejando, pero la Armada y la aviación, la compra de la fragata Mariscal Sucre, la compra de los F-16, la compra de los Mirage, que la gente criticó mucho, esa era una disuasión, inclusive hasta hacia Brasil y hacia Guyana, era una disuasión silente, pero efectiva, porque teníamos el arsenal más importante de América Latina y de América. Entonces, pero a raíz de eso comenzaron los desequilibrios, y en esa oportunidad también es bueno que comentarlo, porque fue una consecuencia política posterior. Fue el primer momento donde las Fuerzas Armadas adquirieron directamente material de guerra. Siempre había sido a través del Congreso, a través de los partidos políticos, a través de los intermediarios militares y políticos, con los vendedores de armas. Eso creó un malestar creciente en el sector político venezolano, de partidos venezolanos, porque los militares no compartieron con ellos. Entonces hubo la denuncia de la corrupción, y el argumento básico en las Fuerzas Armadas para producir un movimiento militar fue el caracazo y la corrupción. Entonces ese ambiente, ese escenario de la compra de las armas, autorizada por el presidente Lucinchi, autorizada por los grupos de análisis económico del presidente de la República, pero directamente por los militares: necesitamos misiles, necesitamos esto, el otro. Eso fue otorgado, y lo decía un banquero que fue ministro del Interior, ahorita no me acuerdo el nombre, y Lauría.
Camero Lauría. Sí, Camero Lauría decía, no, es que tenemos que apoyar porque la cosa es grave, seria, porque él estaba en el gobierno y sabía lo crítico que era la situación para la defensa del Golfo. Pero de alguna manera tenía sentido, porque me imagino yo que lo que estaba en la mente de los personeros del gobierno en ese entonces, bueno, necesitamos ponernos las pilas con el alistamiento militar, y si esto lo vamos a llevar al Congreso, al debate entre partidos, al tema del reparto de comisiones entre diputados y senadores, no vamos a tener alistamiento jamás. Exactamente. Eso fue lo que privó y eso cayó mal y comenzó también un despegue, una fisura grande entre el establecimiento político del momento, el poder político y los asociados y el poder militar, que también habían parte de simpatizantes de partidos en los mandos militares. Eso, de alguna manera, podría decirse entonces, el incidente de la corbeta Caldas abre las puertas a cierta autonomía del estamento militar en cuanto a la compra y al aplantramiento militar. Para ese momento sí. Y de alguna manera, esto que ocurrió en el gobierno de Lucinche en el año 87, ¿cómo se termina haciendo? O sea, ¿cómo termina este tránsito, ¿no? De agosto del 87 al día 26 de octubre del 88. Tengo aquí en mis manos el libro de el general de división, en paz descanse, Iván Darío Jiménez Sánchez, Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera. Y en la página 200, el título es El movimiento de los carros de asalto a Miraflores, el 26 de octubre del año 88. ¿Qué dice él acá? Él indica que el mayor José Domingo Soler Zambrano era el comandante encargado del batallón Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna. Y eso estaba al mando de un mayor, de un capitán y dos tenientes. Y fue José Domingo Soler Zambrano quien ordenó la movilización de 26 carros de asalto tipo Dragón en horas de la noche del 26 de octubre del 88, que tenían como objetivo la toma militar del Palacio de Miraflores, la residencia presidencial La Viñeta, el Ministerio de Relaciones Interiores y la sede de la DICIP en Los Chaguaramos. Aquí indica el general en su libro que los abogados del mayor José Domingo Soler se basaron en su defensa diciendo que el oficial actuó bajo estricto cumplimiento de las órdenes que le había impartido por vía telefónica el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Juan José Bastardo Velázquez, que le indicó que hiciera ese movimiento para salvaguardar la integridad física del presidente de la República encargado, doctor Simón Alberto Consalvi, quien en la noche del 26 de octubre se encontraba en el despacho de Relaciones Interiores. ¿Qué pasó allí? Bueno, el general Iván Darío Jiménez, fallecido, me obliga a un respeto muy particular. Lo conocí mucho, lo conocí como miembro del alto mando militar durante el gobierno del presidente Pérez, y él era jefe de la casa militar del presidente Lucinchi. En la casa militar estaban el coronel Velasco y estaba el general Ochoa Antichi, la casa militar. La información que yo manejo con elementos de juicio y tengo documentos es la siguiente. Lo que dice el general Iván Darío Jiménez fallecido es muy escueto para lo grave que fue esa movilización. Que un mayor encargado del comando de un batallón élite blindado en Caracas movilice por una llamada telefónica, ese cuento es de vaquero. Hay procedimientos establecidos para que las unidades se movilicen y ningún oficial puede movilizar su unidad si no lo conoce el comandante de la brigada, el comandante de la división, el comandante del ejército, el ministro y el presidente. Atención, porque el cuento de que este mayor
José Domingo Soler movió los tanques porque lo llamaron por teléfono, no es del general Iván Darío Jiménez Sánchez, es de los abogados del mayor. Y dice el general Iván Darío. Es más interesante que la defensa del mayor es el artículo publicado al respecto por Alejandro Aspuro Gasperi, que resume en buena parte las interrogantes que nos planteamos y reproduce aquí y hace suyas estas preguntas. Para que el delito lo sea, para que el acto sea típico, deben darse dos circunstancias y no solamente una de ellas. Se refiere a el auto de detención dictado contra el mayor. Lo acusaban de cosas sin objetos ilícitos, pero él dice, es lícito prestar apoyo a quien aparentemente lo necesita. Siendo así, quien está en peligro es en realidad el presidente de la República. Si el oficial ha jurado defender la Constitución y las leyes, es ilícito que ponga su tropa a la orden de quien supuestamente está en peligro. Y luego se pregunta, por otra parte, la llamada de quien se hizo pasar, y esta es la pregunta básica, la llamada de quien se hizo pasar por un superior no es autorización suficiente. Puede haber sido un oficial inducido a error, pero en todo caso en ese momento él se creía autorizado. Su acción en todo caso es absolutamente atípica. Entonces es inicuo que se encuentre encerrado como lo está. ¿O es que en el fondo hay algo más? Concluye diciendo el general. Bueno, tiene una cantidad de aseveraciones bastante largas, donde termina indicando, palabras más, palabras menos, nombra aquí o indica que a él le parece todo parte de lo mismo. Es lo que indica el general Iván Darío Jiménez Sánchez. Dice que no puede verse como un incidente aislado lo que ocurrió este día si luego ocurrió un golpe de Estado unos días después. Lo que él concluye es que para el momento en que se movieron esos tanques no estaban las condiciones dadas para lo que ocurrió en febrero del 92 y que por esta razón alguien echó para atrás o que quizás fue un ensayo general lo que se intentó allí. Por supuesto, el general es bastante cauto. Hay que entender, este libro fue escrito en el año 95, 96. Estaban todavía muy recientes algunas cosas y muy probablemente muchas informaciones que ahora sí tenemos no las tenía él en el momento. Pero en todo caso, no es como raro que salgan de la nada unos tanques, que alguien lo llame por teléfono y diga, mira, mueve los tanques. O sea, eso se hace de esa manera. O sea, lo llamaron por teléfono y mire, mueva los tanques. Y ajá, entendido. Y él va y los mueve. O sea, que cualquiera puede llamar por teléfono a un comandante de una unidad y pedir que se muevan los tanques. No, claro que no, claro que no. Déjame darte la información que yo manejo, que es un poco diferente a la que dice el general Iván Darío Jiménez en su libro, que no lo leí, porque cuando yo comienzo a ver un libro y empiezo a ver mentiras, yo automáticamente lo desecho, no sigo. Si soy yo, con cualquier libro que yo, de eventos que yo conozca y comienzan los juegos y mentiras y escamoteo de la verdad, lo voto porque no me va a dejar nada, porque está sentado sobre falsedades, falacias. Fíjate lo siguiente, no es normal que se movilicen las unidades así. Hay un orden operacional y hay unas reglas de enganche, que se llaman en términos gringos Rule of Engagement, donde tú tienes como comandante militar, sales a una misión y te dice, usted va a hacer esto, esto y esto, y esta es la amenaza. ¿Cuál era la amenaza esa noche o en esos días? No sé, nadie la perfiló, nadie la dibujó. Pero bien, está fuera el presidente de la República y nombrado encargado Simón Alberto González, ministro del Interior. Salen los 8 o 16 tanques de Dragón, se paran frente al Ministerio del Interior, 6, con unos 100 soldados, y los otros se van para la Viñeta. Esa comunicación interna, Fuerza Armada, ministro de la Defensa, comandante de fuerza, comandantes operacionales, comandante de la guarnición, gobernador de Caracas, se hizo. ¿Se llamó a Consalvi? No lo llamaron, porque entrevisté a Consalvi en su casa y tengo la grabación de la entrevista que tuve con él. Y el edecán de Consalvi esa noche o esa tarde me cuenta, irrumpieron en la oficina del presidente encargado. Yo estaba presente, 12 soldados al mando del mayor Soler y un teniente.
no me acuerdo el nombre ahorita, yo tengo esos documentos. Entonces, apuntan al presidente encargado. Ellos van a defender a quién o van a atacar a quién. ¿Cuál es la acción del soldado, del oficial, hacer armas contra el presidente de la República, encargado o no? Con su edecán, que es el mayor, el coronel Barraez. Está retirado, pero sigue en Venezuela. Es delicado porque lo pueden dañar, porque hay muchas cosas todavía no claras que no se sabe por dónde podría reventar algo. Leal Barraez es el coronel, y me lo contó a mí. Entonces, el coronel Leal Barraez llama al ministro de la Defensa. Era Ítalo del Valle Aliegro, un hombre muy respetado en la institución militar, de mucho carisma y de mucha seriedad. Y le comunica: aquí estoy en la oficina del presidente y estamos rodeados de tropas haciendo armas contra el presidente. El ministro le dice: pásame el teléfono, y le pasan el teléfono a Consalvi, y Consalvi le explica a Ítalo del Valle lo que está viendo en su despacho. Es el despacho del ministro del Interior, pero es el presidente encargado. Entonces, en una conversación un poquito jocosa entre el ministro Consalvi e Ítalo, ordenan que agarre el teléfono el Soler, tome el teléfono, habla con el ministro de la Defensa y lo mandan para su unidad y se regresa, entre comillas. Se va para la Viñeta. En la Viñeta habían 8 tanques o 16 tanques, con 200 hombres. En la Viñeta hubo una reunión esa noche, a las 7:30, 8 de la noche, de todas las fuerzas vivas, como llaman aquí en Venezuela, los mandos militares, los ministros, los adecos, los copellanos, con Consalvi. Y ordenan una investigación. Claro, y le comunican al presidente Lucinchi en el interior. El comandante del ejército estaba afuera y Bastardo Velasco estaba encargado del comando del ejército. Se dijo que era una maniobra del mando militar para descabezar al ejército y las nuevas promociones llegar al poder. ¿Cuáles son esas nuevas promociones? La promoción de Peñalosa, la promoción de Ochoa, la promoción de Rodríguez Ochoa, la promoción de Santeliz, la promoción de Santiago Ramírez, que fueron los cooperadores del año 83. Eso es el telón de fondo de esa movilización. La conclusión suya es que toda la noche de los tanques fue simplemente una forma de dejar mostrar los dientes. Mostrar los dientes, pero de alguna manera echarle la culpa o dejar como ineptos a los que estaban de jefes militares para lograr el ascenso de los conjurados. Así, exactamente, esa es mi conclusión. Pero fíjate lo siguiente: esa misma noche, el general Heinz Apurba, comandante de los elementos orgánicos del ejército, lo que equivale ahora a la tercera división, detiene a los oficiales y los lleva a su despacho para iniciar una investigación, que es lo que procede en cualquier cosa de este tipo y mucho más leve. Y él comienza la investigación y comienzan unos interrogatorios. De esos interrogatorios yo tengo documentos escritos, dados por el general Apurba, Heinz. Cuando está conduciendo el interrogatorio con sus personas encargadas de la investigación, varias personas ahí, se hace presente en la oficina de él el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, para entonces director de la DIN, por 4 años, ese cargo. Y resulta que le dice: por orden del presidente Lucinchi, la investigación la voy a hacer yo. Y entrégame los documentos. Entonces Heinz, eso me lo cuenta Heinz a mí, en vista que era el director de la DIN, que era el almirante Citraro, una persona de mucha seriedad, o visto con mucha seriedad, me pide la investigación, le paso la investigación y ellos engavetan la investigación, no la concluyen, no la llevan adelante. ¿Por qué esa investigación no se hace pública y por qué no se hace conocimiento de las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué no se detiene y se pasa a juicio al mayor Soler y toda la cabeza que ordenó esa movilización? Eso se quedó en tinieblas, no se investigó, se echó tierra, y se le echó tierra por algo muy importante, digo yo.
había muchas cabezas importantes metidas en esa movilización que no era conveniente, civiles y militares, que no era conveniente en ese momento descubrir o poner públicamente, porque venía arrastrando la conspiración de Chávez con los oficiales jóvenes en la academia militar y en otros puestos de mando del ejército. Fíjate que a Chávez lo mandan para el Orsa, castigado porque era malo. No estaba Pérez. Lo mandan para el Orsa. Y el gobernador del estado Apure, el señor Marín, Rafael Marín, me dice a mí, a posterior, oye, yo sí veía que en el batallón ese de la frontera de Chávez se reunían militares y sacaban las unidades blindadas para las carreteras y hacían ejercicio y cosas. Yo no me daba cuenta, yo nunca pregunté. Y le digo, coño, gobernador, ¿usted no le pareció extraño que se estuviesen movilizando unidades blindadas en la frontera con Colombia, donde hay guerrilleros, donde hay FARC, donde hay una cantidad de ilícitos fronterizos, narcotráfico, y a usted no le parecía extraño que se estaban movilizando? ¿Para qué? No se investigó tampoco. Y peor aún, en la hacienda Los Turpiales del doctor Carmona Borjas, el que fue enlace y ministro de la Secretaría de Pérez, se reunían el general Rodríguez Ochoa, Chávez, el doctor Carmona y un doctor llamado Omar Silva, que fue el que me contó esto a mí. No es que yo lo elucubré y lo saqué de las nieblas. Me lo contó el doctor, que iba en una avioneta y se reunían con Chávez allá, no a conspirar, a bonchar, a fiestear. Pero ¿qué hacía Chávez en la hacienda? ¿Por qué tenía el acceso? Era como de la casa. ¿Ah? Era como de la casa, Chávez. Era de confianza. Y cómo el general Rodríguez Ochoa, que también se molesta conmigo cuando lo nombro, cómo se trae a Chávez para la Secretaría del Consejo de Seguridad y Defensa frente a Miraflores. Ahí tuvo Chávez un año. En el Palacio Blanco. En el Palacio Blanco. ¿Por qué se lo trae? ¿Cuál es el argumento para traerse un oficial que mala conducta, dicho por Peñalosa, que viene sospechoso de conspiración, que viene seguido por las agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas o del Ejército, y que ahora lo traen a trabajar frente al Palacio de Miraflores, que está castigado en el Orsa? Entonces, todas estas personas, cuando declaran Ochoa, Citraro, Rodríguez Ochoa, Santelí, Santiago Ramírez, Yepes Daza o Lavarría, le echan la culpa a que Pérez no tomó medidas porque se le alertó. Coño, qué pamplinada. Y eso viene de atrás rodando como una roca. Pero que en algún momento el general Rodríguez Citraro, jefe de la División de Inteligencia Militar, explicó las razones por las cuales no se investigó el evento de la Noche de los Tanques. Hasta yo sé, no. Porque si se hubiese investigado, te hubiesen detenido y se hubiese abortado la conspiración. Pero él explicó por qué nunca se hizo esa... No, nadie preguntó. O sea, esto pasó a la mesa, los políticos no interpelaron, aquí nadie investigó, los medios no... O sea, esto fue tapado por todo el mundo. Al edecán de Albarrán, que era el testigo del momento en que irrumpieron las tropas, ni lo llamaron. Es más, le retardaron el ascenso como castigo. ¿Qué le dijo en su conversación al respecto el doctor Simón Alberto González? ¿Qué pensaba él al respecto? Yo fui a su casa y le dije, mire, yo estoy empeñado en investigar los orígenes y por qué ocurre el 4 de febrero, la cooperación civil-militar. Así le dije. Él era un hombre muy, muy cauto, muy parco. Primero, sí. La relación civil-militar con él no era muy fluida. A mí me tenía, yo no digo respeto, confianza por las acciones que yo estuve en el Palacio y hablé muchas veces con él. Y cuando él fue embajador también hablé con él en Washington. Entonces había una relación un poquito más fluida. Y mire, a mí me interesa saber qué pasó la noche de los tanques. ¿Por qué no se investigó? No, caramba, almirante, yo no le sé dar esa respuesta. Porque eso se pasó al cuerpo militar. La DIN iba a investigar. La DIN no arrojó ningún elemento de juicio concluyente. Rodríguez Citraro es casado con una sobrina de González. O sea, hay una relación familiar entre ellos. Yo digo, oye, si ahí no hubo comunicación del detalle,
y Lucinchi y Consalvi era del equipo de gobierno y amigo de Jaime Lucinchi. ¿Por qué se trancó la rueda ahí? ¿Qué pasó que no hubo una investigación? Y si no se trancó, si no se trancó, ¿por qué no hubo destituciones en los mandos militares que no tomaron las medidas precautelativas para evitar que eso ocurriera? Lo mismo ocurrió el 4 de febrero. Coño, yo le dije al presidente, páselos a juicio y destitúyalo. Y se quedaron los mismos hombres en su puesto. ¿O es que los militares son demasiado poderosos, que no lo son? O que el sistema político nuestro es demasiado ingenuo. Así es. Está ocurriendo. Entonces a mí me saltaba la duda cuando, antes del cuartelazo, cuando viene el cuartelazo, en que yo empiezo a darme respuesta a una cantidad de situaciones que yo las pasé por alto por mi bajo nivel de grado militar, no tenía acceso a esos niveles, y cuando tú preguntabas, no te respondían porque tú eras demasiado metiche, demasiado somado, y metiendo la nariz donde no te correspondía. Así es. Era un juego, era un ludismo extraño en la cúpula política y militar, que yo decía, bueno, ¿será que yo estoy sugestionado? Yo estoy envuelto en una crisis de lealtad y de fidelidad, que no, yo veo cosas raras. Ahora, el 4 de febrero me demostró a mí que yo estaba en lo cierto. Obviamente. Vamos a...